Amigos, muy buenos días. La Contraloría reveló que 4.000 millones de dólares en glosas y responsabilidades administrativas no pudieron ser cobrados porque los exámenes caducaron y en algunos casos simplemente desaparecieron. Ya hay sanciones internas y se entregó la información a la Fiscalía para que investigue. La Contraloría examina a 3.440 entidades con 600 auditores. Solo por la emergencia eléctrica y la generación tienen abiertos 52 exámenes especiales a contratos. Entre las auditorías abiertas en los últimos días están la contratación de la barcaza de Car Power Ship que salió a mediados de junio de Turquía cuando aún no se firmaba un contrato, el cual fue suscrito el 1 de agosto por 114 millones de dólares, y otra por la compra de etanol a una empresa relacionada con Isabel Noboa, tía del presidente de la República, Daniel Noboa. Sobre estos temas conversaremos hoy con el Contralor General del Estado, Mauricio Torres. Bienvenido a Contacto Directo, doctor. Buenos días, Linen. Muchas gracias por la entrevista. ¿Cómo se pierden 4.000 millones de dólares, Contralor? En principio se pensaría que existe mucha ineptitud o mucha complicidad. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, existen 3 exámenes de auditoría interna que se hizo a la Dirección de Responsabilidades, a la Dirección de Revisiones y a la Dirección de Predeterminaciones. Entre estas 3 direcciones existen aproximadamente 4.000 millones de dólares en procesos de auditoría que prácticamente se encuentran caducados. No se puede ya en este momento cobrar. Esos exámenes los tenemos en físico, pero están caducados por diferentes motivos. Uno que nos preocupa bastante y que es parte ya de un director de auditoría es prácticamente el aprobar un informe luego de los 180 días. Hay informes aprobados a los 800 días, 900 días. Es una barbaridad, eso no puede suceder. Y otros exámenes que en cambio se caducan estando en las diferentes direcciones por tenerlos guardados o simplemente por haber entregado a un analista y este analista no los revisó. Entonces, esto nos da un total aproximado de 4.000 millones en las 3 direcciones. Aparte de ciertas investigaciones que estamos haciendo en otros procesos, también existe por desvanecimiento de glosas, también existen ciertos exámenes que, por ejemplo, estaban dentro de los 180 días y simplemente los hacen como que hubieran pasado los 180 días, como que hubieran caducado, sin haberlos caducado. Existe bastante, yo diría, inoperancia por parte de estas personas, por no decir otra palabra tal vez, pero también yo creo que existen ciertos procesos en los que por falta de personal pueden haber caducado, pero sí nos sorprende ciertos valores altos que yo creo fueron guardados prácticamente a propósito. Eso se llama corrupción, Contralor. ¿Cómo es eso de que funcionarios de la Contraloría trabajan con estudios jurídicos para avisarles de los hallazgos de las auditorías y luego negociar cambios en esos informes? Nosotros encontramos cuando llegamos a la Contraloría algunos servidores que trabajaban directamente con estudios jurídicos. Algunos fueron separados. Inclusive estos mismos servidores que fueron separados se han presentado a los procesos que tenemos de la Contraloría a defender a los examinados. Ahí está una prueba más de lo que lo que dijimos era cierto y estamos haciéndolo. Existen todavía servidores, estamos identificando, detectando por denuncias inclusive de la ciudadanía que se encuentran trabajando con estudios jurídicos y que avisan inclusive con tiempo ya a la persona que les va a salir una responsabilidad para ponerse a trabajar, reparten hasta tarjetas de estudios jurídicos. Todo eso, a la mayoría de esos ya los hemos separado. Habían personas que sabiendo que estaba caducado el informe, llamaban a pedir dinero para decirles que les van a ayudar sacando ese informe. También han sido detectados, han sido ya la mayoría han salido ya de la institución, otros se encuentran en procesos disciplinarios y también se ha cambiado de unidades a otras personas que tenemos sospechas que están haciendo alguna cosa mal. ¿Y es así de fácil, doctor Torres, que un funcionario de la Contraloría o muchos funcionarios de la Contraloría deciden incumplir con sus funciones, renuncian, los cambian de puestos y ya no pasa nada más?
No, no es tan fácil. Nosotros abrimos sumarios, inclusive si encontramos que existe indicios de penal, en cualquier situación estamos enviando. Ya un servidor, por ejemplo, de la provincia de Bolívar, fue sentenciado por estar cobrando recursos, inclusive en la cuenta de la esposa. Todo lo que tengamos documentación y pruebas, lo estamos actuando justamente con la justicia. ¿Cuántas denuncias, cuántas se han presentado ante la Fiscalía en contra de estos malos funcionarios? Existen aproximadamente 22 servidores denunciados en la Fiscalía, por diferentes motivos. Ok, ahora, usted señala, hay funcionarios o había funcionarios que escondían los informes y para que estos pues caduquen, pero ¿quién es el encargado de la supervisión? O sea, porque es que no tiene mucho sentido, doctor Torres, que alguien decida por sí y ante sí hacer una cosa de estas y que nadie se dé cuenta. Así es. Aquí están desde las máximas autoridades. Aquí están implicados desde el Contralor, excontralores, directivos, directores de responsabilidades, directores de las diferentes unidades y también mandos medios. Esto no se hace solo, esto es algo que va en equipo. Igualmente el desvanecimiento de glosas es de la misma manera. Se ha detectado igual el mismo modus operandi en dos situaciones que están identificadas. Uno, lo del caso de un desvanecimiento de glosa de 110 y en otro de un caso de 9 millones. La misma situación. Solo que en ese caso, en esos dos casos, nos argumentan, cuando vamos a investigar en los documentos, vamos a sacar que esos documentos han sido, por ejemplo, quemados. Entonces, procedemos a revisar también las computadoras que han sido utilizadas por estos funcionarios y nos dicen también que han sido quemadas en el incendio. Eso es lo que hemos comentado. Hay ciertos procesos de investigación que tenemos esos problemas. En otros estamos con la documentación que tenemos, porque sí existe documentación digitalizada, pero en algunos casos específicos estos han desaparecido. ¿A qué periodo corresponden estos 4.000 millones de dólares? Esto corresponde al examen 2019-2023. Estamos hablando de aproximadamente del periodo de gestión del Contralor Pablo Celi y del excontralor Río Frío. Ahora, ¿sigue sin aparecer el informe al sistema EQ 911? Sí, ese es en cambio del año 2016. Estamos haciendo un barrido de todos los exámenes que se han despachado y estamos haciendo una revisión cómo fueron desvanecidas las glosas, inclusive de algunos, y también cómo es lo que se despacharon a las diferentes unidades. Y ahí encontramos un examen al EQ 911 en el año 2016 que llegó hasta el despacho del Contralor de ese entonces, pero de ahí no apareció en ninguna otra unidad, ni siquiera se lo aprobó, desapareció ese examen. Esto también ya fue entregado a la Fiscalía. ¿Y qué está haciendo usted, Contralor, para reforzar los sistemas? Porque todo esto suena muy precario, de baja o de nula tecnología, sin respaldos, sin seguridades y no tiene mucho sentido pues que se controle de esa manera el buen uso de los recursos públicos, donde las glosas chiquitas, las de cientos de dólares contra funcionarios de bajo nivel, esas sí se ejecutan, ¿no? Allí sí son bravos y firmes, como debe ser, pero no ocurre lo mismo cuando las glosas son de millones, de decenas o de centenas de millones, esas sí se traspapelan y caducan. Justamente lo que usted dice tiene razón. Esas glosas pequeñas son las primeras en salir, o de servidores que tienen puestos muy bajos y que prácticamente, yo diría, se les cargan con todo el peso de la norma. Nosotros tenemos en este momento sistemas de alertas que nos permiten saber cuándo va a caducar un proceso. Asimismo, tenemos ya instalados todos los sistemas ya para comenzar a operar con la firma electrónica, porque eso también de la firma electrónica es un problema. Al ser manual pueden firmar en otro día. Con la firma electrónica tiene que ser la validez en el día que uno firma. Y estamos con todo casi instalado para empezar con eso. Y otros sistemas también por cada unidad estamos haciendo planes de contingencia para evitar que caduquen más documentos. Por lo menos en el mes de mayo hicimos un plan de contingencia en la Dirección de Responsables donde había, de lo que se ha venido trayendo los años anteriores, 1.500 exámenes estaban por caducar. Hicimos un plan de contingencia con todos los abogados que tenemos en la institución y logramos sacar las 1.500 exámenes sin que estos caduquen. O sea, estamos utilizando todo el personal que tenemos, la tecnología que tenemos, pero no vamos a permitir, o por lo menos no vamos a dejar que esto siga sucediendo. Pero eso no es todo lo que pasa en la entidad que usted dirige, doctor Torres, porque quisiéramos saber qué está haciendo para corregir cosas como, por ejemplo, que en las auditorías a la repotenciación de la refinería de Esmeraldas se detectan irregularidades.
pero no se determinan responsables, como si para pasar de un valor de 127 millones de dólares, que era el valor original para la repotenciación de esa refinería, llegaron a 2.300 millones de dólares sin que aparentemente para la Contraloría medie la decisión de nadie. Sí, a ver, estos exámenes han sido ya realizados. Los exámenes de auditoría, en el momento que se los hace, prácticamente quedan juzgados. Nosotros tenemos denuncias de varios exámenes parecidos a este. Hay incluso uno de una entidad donde se contratan 12 millones y no pasa nada. Estamos volviendo a hacer el examen, pero ya no, diríamos, el examen que ya se realizó, sino al examen realizado por los auditores. Y quienes responden aquí en este caso son los auditores y tendrán que responder penalmente si es que se comprueba que estos auditores actuaron mal. Ya tenemos cerca de 3 casos que estamos ya por enviar a la Fiscalía estas situaciones. Pero el tema de la refinería de Esmeraldas es emblemático, el de esa repotenciación, doctor Torres, porque es como que algo que originalmente tenía un valor de $1, de repente se tuvo que pagar $1.800 por algo que originalmente valía $1. Y las auditorías, donde dicen que hay irregularidades, señalan que no hay responsables. Y usted dice, además, ya no se puede hacer nada, eso ya está juzgado, el perjuicio se consumó. Pero esto puede ir a la parte penal, eso no prescribe. Lo que tiene que ver con Contraloría y los auditores que cometieron esos actos tienen que ser juzgados. En el otro ámbito, en la parte penal, se puede actuar, porque eso no ha prescrito, la parte penal no prescribe. Lo que nosotros hacemos es un examen que puede ayudarnos en la parte penal. No hace falta inclusive actuar con el informe de Contraloría, se puede actuar sin ese informe. Y en lo que tiene que ver con responsabilidades administrativas civiles, que a lo mejor no se encontraron en esos exámenes, nosotros estamos actuando. Y en eso sí le digo, o sea, vamos a tener mano dura. En la parte penal tendrán que actuar ya también las autoridades. Y si nosotros tenemos, al determinar en el examen algún indicio de esto, también presentaremos nuestras denuncias. Pero hay cosas muy graves, pero como usted me dice. En la parte penal se puede actuar en contra de los auditores, pero no en contra de los responsables de esa irregularidad que ustedes detectaron, porque a la hora de llegar donde un juez, el acusado, el eventual acusado dirá, pero si la Contraloría a mí no me menciona en ningún lado, ¿de qué me acusan? En lo penal no hace falta el examen de Contraloría para poder actuar. No es necesario que exista el indicio de penal. La Fiscalía puede actuar sin el indicio penal. No era como antes, que en cambio se necesitaba el indicio de penal para que pueda actuar la Fiscalía. En estos momentos nosotros presentamos el indicio penal, va a la Fiscalía y este documento inclusive se puede archivar. O antes se puede presentar la denuncia, inclusive la Fiscalía nos pide a nosotros el examen para también reforzar lo que es en la parte penal. Lo que estamos haciendo, por ejemplo, en este momento, ya que se nos aprobó la auditoría forense, vamos a reforzar, ahí sí, ya como un medio de prueba, porque nuestros indicios de penal serán hechos por peritos especializados en auditoría forense y que van a aportar como medios de prueba. ¿A cuánto ascienden las glosas que desde que usted llegó, doctor Torres, se ha logrado determinar o predeterminar? Ya nosotros desde el 28 de noviembre a la actualidad tenemos aproximadamente 60 millones de dólares en lo que son glosas y 177 indicios de penal que fueron enviados ya a la Fiscalía. ¿Y eso corresponde a qué periodo? Periodo noviembre 2023 hasta agosto 2024. ¿Se han detectado irregularidades en el actual gobierno? Estamos todavía haciendo exámenes, como es algo nuevo que empezó igual casi con el periodo nuestro, recién estamos ya empezando a hacer esos exámenes. Aquí está ya lo de la barcaza, está el caso de Petroecuador, está también el caso, empezamos también con lo de radares, estamos con el caso de la contratación de alimento escolar, y así tenemos un sinnúmero que estamos en este momento. Ya empezamos en este semestre, ya empezamos con exámenes a actividades de este gobierno. ¿Y ya tienen resultados preliminares? No todavía, recién empezamos, yo aproximadamente un examen dura 6 meses y en ese entonces tendremos ya resultados. Es decir, de estos exámenes que se están realizando en medio de la emergencia eléctrica, de eso no hay nada todavía.
De lo eléctrico ya existe, son 52 exámenes que estamos realizando, ya 19 están aprobados, inclusive en algunos existen indicios de penal y en otros se ha detectado la falta de negligencia, falta de gestión y han sido sancionados administrativa y civilmente. No se han hecho, por ejemplo, mantenimientos a diferentes unidades que tenían que prestar el servicio o tenían que repotenciar. Asimismo existe negligencia en compra, por ejemplo, de combustible para ciertas operadoras y por lo tanto eso ha traído también consigo negligencias en lo que nos tienen que entregar. Hicimos un examen al plan maestro de electricidad y ahí se detectan todas esas situaciones. ¿El análisis a la barcaza turca cuándo terminará, doctor Torres? Tenemos ya levantado información de la barcaza, hicimos primero una BP, se levantó toda la información, el examen ya arrancó la semana pasada, aproximadamente, también yo creo que en unos 150 días tendremos información. Ya se tiene algo ya levantado, ya tenemos, eso es a la fase preparatoria y precontractual que está hecho. Tenemos ya los montos y cuándo se realizó el contrato, cómo se realizó el contrato y todo estamos ya evaluando para determinar si se procedió de la mejor manera o existen algunos errores en la contratación. En relación a la contratación de la compra de etanol por parte de Petroecuador, ¿qué es lo que allí se está revisando particularmente, doctor Torres? Ya, ahí se está revisando cómo se realizó el contrato. Parece que una renovación de contratos, pero existen también artículos y normativa que no está apegado tal vez a lo que existe en la actualidad. Por lo tanto, todo eso se está revisando porque tenemos denuncias, inclusive hubo una denuncia de la vicepresidenta de la Asamblea, donde nos pedía que actuemos en este caso y nos presentaba los motivos. Y aquí argumentaba sobre la contratación justamente no tan adecuado, no tan normal de lo que tiene que ver con la empresa sobre el etanol. Así que ya actuamos, levantamos información. ¿Existe impedimento legal para que empresas de familiares del presidente de la República contraten con el Estado? De acuerdo a la norma, creo que tenemos el artículo 62 de la Ley Orgánica de Contratación Pública que establece quiénes pueden contratar. Yo no puedo pronunciarme directamente porque nos va a tocar actuar en este examen. Bueno, y ese artículo dice que no se puede contratar si se es familiar del presidente de la República. Ahora, ustedes han analizado ya las declaraciones patrimoniales de funcionarios públicos y entre ellos están evidentemente jueces y fiscales. ¿Qué anomalías, qué irregularidades se han encontrado allí, doctor? Sí, todavía seguimos inclusive con jueces fiscales. En este momento también estamos con 4 declaraciones juramentadas a los servidores del IES de la SUAY, donde teníamos denuncias. En lo que tiene que ver con jueces y fiscales, en los casos que se han dado en la justicia ya actuamos y existen varios casos que han sido enviados ya a la Fiscalía con IRP. Existen novedades en lo que tiene que ver con el aumento de patrimonio, tanto en los jueces como en algunos fiscales. Usted fue posesionado el 28 de noviembre del año pasado, 9 meses lleva en el cargo siendo el responsable del control de las cuentas públicas. Doctor, ¿cuál es el estado de la corrupción en el Ecuador desde la mirada de la Contraloría? Bueno, el estado de la corrupción es grave. Yo sinceramente, cuando llegué a la Contraloría, pensé que la corrupción estaba dentro de la institución y fuera, pero no de una manera tan agresiva como estamos viendo. Prácticamente casi en todos los lugares donde estamos actuando encontramos actos de corrupción. Por eso hemos inclusive comenzado a trabajar con escuelas y colegios, hemos firmado un convenio con el Ministerio de Educación para comenzar a trabajar con lo que son los valores a los niños, porque es avergonzante lo que estamos viendo. En todo contrato existe algo, alguna novedad, y estamos determinando inclusive exámenes que se realizaron tapando ciertas cosas. Nosotros llegamos a la Contraloría no a perseguir a nadie, pero tampoco a tapar nada. Y esto nos está trayendo muchos problemas. Tenemos ataques en redes sociales porque hemos tocado, créanme, gente que a lo mejor nunca pensaron ser tocados, pero es nuestro trabajo y tenemos que hacerlo. ¿Solo ataques en redes sociales? Eso es lo menos en estos tiempos. No ha habido una escalada, qué sé yo, amenazas en contra de su integridad, doctor, o de los funcionarios que trabajan en la Contraloría, o llamadas de políticos a tratar de presionarlos. No, en ese sentido no, ni de políticos ni de llamadas de amenazas he tenido. Tuvimos 2 servidores que fueron amenazados, fueron llamados por teléfono para que no intervengan en unos exámenes. Ellos presentaron, ya se hizo las investigaciones, parece que fue algo no tan grave, pero en todo caso se les ha dado toda la protección.
igualmente a los servidores que les toca ingresar a lugares a veces que tienen ciertos problemas o con exámenes que tienen ciertos problemas, también les ayudamos con protección para que puedan acudir. Doctor, y en otro tema, ¿ya tienen a los delegados de la función de transparencia para la renovación parcial de los jueces de la Corte Constitucional o siguen buscando? A ver, tenemos ya que entre hoy día y mañana vamos a elegir ya la función de transparencia, los 2 delegados. Sé que la función legislativa está previsto mañana también elegir y máximo hasta este viernes estaríamos posesionando para que comiencen ya a actuar los 6 comisionados y hasta el 10 de febrero nos entreguen ya los 3 magistrados de la Corte Constitucional. ¿Pero por qué el retraso, doctor? ¿Ya están fuera de los tiempos? Sí, lo que tuvimos que pedir una prórroga. Lo que pasa es que nosotros ya nombramos y los 2 servidores, los dos comisionados renunciaron debido a que el reglamento prohíbe que sean servidores públicos, no pueden ejercer la profesión, tampoco reciben dietas ni tampoco un sueldo, solo pueden ser docentes universitarios. Entonces nos limita un poco la elección y al renunciar nos tocó escoger 2 personas que tengo que someterlas en el pleno de la función de transparencia a votación para que puedan ser elegidas. Sé que mañana hace lo mismo la función legislativa, ellos estaban en receso, también tienen su justificativo, pero en esta semana estarán ya designados y posesionados inclusive. Doctor Mauricio Torres, Contralor General del Estado, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchas gracias a usted, siempre a las órdenes.